Oh. No, it's already go through the same one. Ok, perdón, espérate. Hermanos, No, ¿cómo dice estás? que entres al que te mandó el anterior, Sí. no ese. Porque ya están entrando otros a al anterior. I'll send it right now. Te lo va a volver a mandar ahorita. Hola, hermanos. Sí, ahorita. Hola. Hola, hermano, buenas tardes. Buenas Vale. tardes. Buenas tardes. You already check our email? Yeah, send her. The email, right? No, we sent it through Facebook. Okay. I'll do it through Facebook too. ¿Te cortaste el pelo? Sí. Y hermanos, usa el mismo link. ¿Todos usaron el mismo link? Sí. Wow, ok. Qué bueno. Porque en mi agenda, fue más allá de todas las semanas, entonces no existe el link en pero no sé por qué, pero sigue funcionando. Qué bueno. Bueno. Ok. Vamos a borrar lo otro. Dame un momento, hermano, porque esperamos que otras personas para entrar. Elisa. Y Ramón. No está todavía. Elisa, Daniel, Noé. Dice, your video is frozen. You haven't moved for like 20 seconds. There you go. It went. She's magic. Yeah. Yeah, that's fine. 29 de... Yeah. Okay. Did you grab my phone, by any chance? Grab my phone in the car. This is it? No ha llegado Ramón. Pastor Ramón. Esperamos por Pastor Ramón Segura. Quiero saber si él está en la clase esta semana o no. Mira, ¿cómo está, hermana? No. ¿Está haciendo raspados o qué? Yeah, I muted him. ¿Para qué está haciendo raspados? Alicia piensa que están raspados, ¿no? Mira, ya traduje una página de tu libro. Mira aquí. Wow. Ya está traducida al español. De Mónica. Hola, buenas tardes, noches, hermano. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, me da gusto encontrarnos otra vez, hermanos. Mira, Daniel empezar para traducir mi libro. ¿Traducir qué, perdón? Mi libro. Ya, mira, aquí va la primera introducción, Wow. de este libro. Oh, La voy a tratar de traducir todo el libro. Después que lo haga, lo voy a repartir entre ustedes aquí todos. muchas En gracias. español, al español. Buena chamba, hermano. Así es, ¿no? Está bien, me entretengo. Ah, qué bueno. Qué bueno que usted mastica bien el inglés. Amén. No, pero igual, de todas maneras lo hago por el traductor de Google, así que Ah, yo no hago la traducción realmente. Lo ah, hace el Google. fíjese que yo tengo una hermana que habla súper bien el inglés. Que- Ahí si le interesa, le puedo decir, ella está jubilada ahorita. Y de hecho Sí. está casada con un hermano americano. Entonces, qué bien. y le encanta, a lo mejor y las puedo contactar con ella y posiblemente pueda. No la voy a comprometer porque no sé si quiera. No, de hecho yo hablo inglés y Pues lo leo y lo escribo, pero lo que le digo es que la traducción la hace el traductor de Google, pues nomás escribo yo y ya se va traduciendo solo. Ok. Está fácil. Gracias, de todas Pues formas. qué bueno. Le De todos agradezco. modos, pues ahí está, por si se le Se ofrece. le agradece de todas No, formas. de nada, licenciado. hermano. Toda ayuda es buena, ¿verdad? Amén, así es. Qué bien, gracias. Ya cuando lo tengamos listo, lo vamos a repartir entre todos. Gracias. Pero buena chamba. Sí, muy bueno. Qué bueno que tiene ese don, hermano. Así es, a ver, vamos a... Y lo hago porque mi mamá lo quiere leer en español y de una vez voy a aprovechar para Pues repartirlo qué en todo. bueno. Oiga, qué bueno que nos toca la bendición. Sí, verdad que sí. Así es. Gracias. ¿Usted está en Hermosillo? ¿En dónde? En Hermosillo, hermano. Mi mamá es de ahí de Hermosillo. Yo soy de Hermosillo también. ¿Y usted dónde está? Aquí en Phoenix. Ok. Bueno, aunque ya no se habla ni inglés, ¿no? No, pura mexicanada, aquí ya sabes. Sí, es como en Los Ángeles. Ándale, parecido. El inglés ya no puede uno ni practicar el inglés. Así es. Ok. Pues no, nosotros aquí estamos, Yeah, hermano. Ramon says he's trying to get in. Muy bien. Aquí tiene su casa. Muchas gracias. Igualmente, allá mi mamá tiene su casa en Hermosillo, soy de Villa de Ceres, ahí de las Colotas, así que... Ok. Ahí estamos. Qué bien. Oiga, Así de es. las coyotas que eran coyotas, que ahora ya no son coyotas. No, ya hay mucha coyotería. Todo. Sí. Está bueno, vamos a dejar que hable Roberto ahora. Sí, porque ya, vamos adelante, quitando mucho hermano. tiempo. Ahorita son coyotes. Sí, no es que los coyotes van a buscar a las coyotas, hermano. Algo así. Cállenos, hermano, para empezar. Esperando a Ramón, el pastor. Ok. No, es que así somos los de allá de Sonora, Hermosillo. Somos muy parlanchines, muy hablantines. Nos gusta mucho conversar. Así es. Yo pienso Ramón usa el mismo link del nuevo link pero necesita seguir el mismo de antes. Pues yo me metí como dijo usted porque ya había mandado. Sí. Eso es Ramón. Hola. Hola. ¿Listo para vacaciones de los Chivas? No. Ya. No. Ya estamos fuera. ¿El equipo compra sus boletos para las finales? ¿De los Águilas? Estamos fuera el diablo ya, al Cardoso para ganar. No hay misericordia, ¿sí o no? Ninguna misericordia. Oiga, ya había entrado yo al link, pero no había nadie. Es porque yo empezar un nuevo link, porque está acabando las clases, el otro link. Yo tengo una agenda en Zoom y ese tiene 16 semanas. Y cuando termine 16 semanas,
salió. Entonces se acabó. Entonces yo voy a empezar un nuevo link con por una nueva clase, otro 16 semanas. Pero todos entrar en el link anteriormente, yo no sé cómo eso funciona, pero así funciona, así es. Entonces, la siguiente semana busca por el link nuevo. ¿Ok? Ok. So, checa tus correos y busca en Facebook y guarde este link, ¿ok? Y puede usar el nuevo link la siguiente semana para mantener cuántas semanas tiene la clase, ¿ok? So, Lisa, next week we're going to use the new link, so check in Facebook. We're going to use a new link because the old one finished because it's 16 weeks. So, all right. Is she there? All right. So, you got that, Lisa? So, check in Facebook and in your email. There should be a new link. Okay? And we'll use that from now on. Give me a thumbs up after your screen unfreezes. Okay? Wow. The screen's totally froze. Sí. Yeah. Type. Bad connection. Or send me a chat just telling me that you can hear me. All right, Lisa? Yo sí lo escucho, hermano. Okay. Pero Lisa's the one I'm wondering about if she can even hear us. Yes. Oh, you can? Okay. Awesome. Do we have? I can. Your internet's kind of choppy, huh? Yeah. Bad place to live. In Winterpeg. Do we have Alejandro? Or no? Yeah. Alejandro? No, he's No. not in there. Okay. Alejandro's not in. So, okay. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Winterpeg. No today. You guys pegged the winner, that's for sure. You got snow today? Wow. Ellos tienen nieve en Canadá. Qué bonito. Mhm. All right. So I think we are ready. Yeah, it's really chopping in and out, huh? Y aquí en Phoenix a 100 grados casi ya ahora. Y allá con nieve, qué bárbaro. Igual. Fue casi 100, pero en la noche con el aire, con el viento, baja la clima rápido. Sí, ahorita está muy agradable afuera. Sí, mucha viento, pero Ujú. viento, Viento. viento, mucha viento. Viento, mucho viento. Okay. Está bien. Okay. Let me make sure we're recording. Yep. Okay. I'll edit that first part out. All right, Lisa. No, it's not bothering me at all. So I'm just want to make sure that you can hear everything. If you can't, don't worry about it. Go ahead, log out. You can hear it on YouTube, okay? And just send me a message if you have any questions. All right? But as long as you can hear me fine, you know, if you have a question or something, we'll wait for it to pop in, okay? All right. Hermano Noé, ¿está su esposa con usted? No, hermana. Me está escuchando nada más. Ah, pero va a estar en la clase. María, ¿vas a estar en la clase, María? Vente pues de una vez. Sí, sí va a estar. Muy bien. Y Mónica and Pastor Tom. Mi esposo no puede estar, hermano, que es el que me acompaña. Ha tenido mucho trabajo. Pero lo pongo a ver YouTube, hermano. Okay. Gracias. Perfecto. Pero él está como oyente, ¿verdad? Sí, igual que yo, hermana. ¿O usted también es oyente? Sí, hermana. Ok. No sabía. Nadie quiere papeles. Hermano, solo los papeles para brincarme el charco.
No es cierto. No es cierto. Ya dijo usted que no, que mejor los pesos que los dólares. Ya me convenció. Hermano Ramón, usted sí está por el certificado, ¿verdad? Mande. ¿Usted sí está por el certificado? ¿Por Sí. crédito? ¿Por crédito? Ok, Sí. muy bien. Ese es sus clases de, ¿cómo dice? Lisa, are you for credits Or just listening? or just a listener? Auditing the class or taking it for credit? Well, she's from Canada. Can she still do it? Yeah. Entonces, ¿qué pasó con las tareas? ¿Se checaron? Just listening. Okay. All right, Lisa, we got you. Okay. Hermano Daniel, contéstale su pregunta. ¿De qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó con las tareas? Homework. Si las revisaste, si entregaron o qué. Ok, pues. Sí, es solo, no tiene grado en esos ahorita, porque si pone grados yo necesito checar gramática y cómo desarrollo sus párrafos y cómo desarrollo el papel y todo esto, pero ahorita es solo para yo poder saber, usted entiende estos puntos y tiene la capacidad para hacerlo, ¿ok? Muy bien, Eso perfecto. pasa si entregue y cumplir los retos y cumplir las metas, entonces ese es pase. Es como si y toda la clase de ese no es con grados como 10, 9, 8, es pase o no pase. Ok, perfecto. ¿Ok? Gracias. Hermano Ramón, usted no ha entregado tareas, ¿verdad? Mande. No ha entregado tareas, ¿verdad? Pues a mí nomás me ha tocado que leer nada más las tareas de leer. Ok. Sí. Yo entré después. Entró Sí. después, ok. Sí. Usted entró antes los primeros tareas. ¿Y si ha leído los capítulos? Sí. Okay. Okay. ¿Y tiene el libro? ¿Cuál libro? El libro de comentario. Mira, No, Hechos. no, yo no lo tengo. Si puede comprar por Kindle. ¿Cuál es? Este libro de Daniel, mira. ¿Lo alcanza a ver? NIV Application Commentary. Un comentario nuevo versión internacional comentario. Pero ¿cómo se llama el autor? El autor es Fernando. Ajit Fernando. Se llama así, mire. Ok. Ajit Fernando se llama. Es un comentario de aplicación bíblico. El libro de Hechos. Sí, hasta ahorita ustedes muy atrás en la lectura. Ok. Si puede comprar por Kindle electrónico, En muy Kindle barato, está muy como- barato. eso es como 110 pesos. ¿En dónde? En Kindle, hermano. En la aplicación. Ok. 110 pesos me costó. Está súper interesante. Muy fácil, muy digerible la lectura. Ok. muy buen libro sobre un buen libro sobre el libro. ¿Cuáles son las secciones que tiene que leer? Leer hasta el capítulo 5. El 5. ¿Ok? Sigue adelante. Ok. Ok. Pero si no lo he comprado, puedo seguir en el capítulo 6. Mejor cómpralo. Ok, dale. Okay. All right. So we're going to continue with the chapter 4 and 5 comparison. Vamos a continuar con los capítulos 4 y 5 The comparison. en las comparaciones. Okay. So I had to mute the other person. Okay. All right. So there's some interesting things about Peter's sermon here. Hay unas cosas muy interesantes sobre el sermón de Pedro aquí.
But since even Peter needed the Holy Spirit to do his sermon, pero aún fue Pedro el que necesitó el Espíritu Santo to teach his para sermon, enseñar el sermón. let's start with prayer. Vamos a empezar con oración. Okay. So, y Mónica, ¿quiere orar por la clase, hermana? Amén, hermano. Padre, te damos gracias porque nos permites estar reunidos y aprender más de tu palabra. Te pedimos que seas tú con nosotros y que sigas usando a mi hermano Robert, que él pueda transmitirnos toda esa palabra que nosotros necesitamos conocer y que se haga una realidad en nuestra vida. Gracias por cada uno de los presentes y aquellos que por algún motivo, causa, enfermedad no están. Te pido que seas con ellos. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. All right. Can you guys hear the background noise here? The, ¿Pueden escuchar un ruido aquí como en el trasfondo? Sí, hermana, sí se oye. Sí, se oye. apaga el aire acondicionado. Voy a apagar el aire. Ahorita viene. Y up, up. Fingers up. ¿Mejor? Sí, mejor, hermano. Okay. Qué bueno. Okay. So, as I was saying, there's some interesting things about this sermon. Como estaba diciendo, hay unas cosas muy interesantes sobre este sermón And the things that we don't usually pay attention to. y las cosas que usualmente no prestamos atención. That's Nina's. Oh. Okay. Nina, keep your microphone off because there's a lot of noise in the background. Hermana Nina, por favor, ¿puede apagar el micrófono? Keep it off. I already turned it off. But Oh, manténgalo apagado. Okay. El micrófono, por if you favor. have a question, then unclick mute. Y si tiene alguna pregunta, entonces vuélvalo a poner. Okay. ¿Sí? Ya. Ok, gracias. Okay. Gracias, Mark. So, what we see in this, the parts that I want to focus on En las partes que me quiero enfocar, is it's something that we don't see in either the English or the Spanish. es algo en lo que no vemos ni en el inglés ni en el español, But it's very noticeable in the Greek, pero es muy notable en el griego and it would have been very obvious to somebody in the first century. y que fuera a ser muy obvio para una persona en el primer centenario. See, when we read this sermon by Peter, Como ven, cuando nosotros leemos el sermón de Pedro, it sounds very, very well prepared. suena como muy bien preparado. Okay, he's got a really strong argument. Él tiene un fuerte argumento, The way he responds to the rulers la forma como él responde a los gobernantes or his judges. o a sus jueces. When we read it, Cuando nosotros lo leemos, we think of Luke as the one writing it, nosotros pensamos que Lucas es el que lo está escribiendo, but Luke is copying what Peter said. pero Lucas está copiando lo que dijo Pedro. And what Peter says Y lo que dijo Pedro is it's a better organized speech. es un speech. Proclamation. No, speech. Speech.
Yeah, declaración. Okay, es un- proclamación Una proclamación, o lectura. una lección. Sí. What's a good? ¿Cuál es un buen palabra for speech, Daniel? Oración o oratorio. Oración, como oratorio, oración en ese sentido, ¿sí? Oratorio, como un speech de Un presidente. discurso, hermano. Es Discurso. discurso. Ok. Así es. Speech es Ok. discurso. Ok. Gracias, hermana. De nada. Okay. So, no de algo. So, it's a speech that seems very well prepared, Es un discurso que parece estar bien preparado, but we have to remember pero tenemos que recordar this was spontaneous. que esto fue espontáneo. Peter didn't have time to prepare this. Pedro no tuvo tiempo para prepararlo. They got arrested, Fueron ellos arrestados and then they heard the accusations. y luego escucharon las acusaciones. By what power or by what name did you do this? They were asked. Cuando dijeron, ¿bajo qué poder o bajo qué? By what power or by what name did you O do this? bajo qué nombre o por cuál nombre hacen esto. Okay. And Peter responds Y Pedro responde in a brilliant speech. en una forma brillante. We talked last week about that. Hablamos de esto la semana pasada. First, Primero, he's very, very bold. él es muy, muy valiente Okay. Because most prisoners, porque la mayoría de los prisioneros, they tried to get the favor of their judges. ellos tratan de agarrar el favor de los jueces. Now, they might try and defend themselves Ahora ellos quizá traten de defenderse against the en accusations, contra de las acusaciones, but they wouldn't usually attack their judges. pero usualmente ellos no atacarían a los jueces. Now, that's very brave. Esto es algo de mucho valor, Okay. So, de and mucha that's valentía. not normal, Y esto no es normal, especially for a prisoner. especialmente para un prisionero. Second, and we talked about this last week too, Segundo, algo de lo que hablamos también la semana pasada, he raised his status with the people él levantó su estatuto con las personas, con la gente, just by saying, nada más diciendo, why are we being examined today ¿por qué es que estamos siendo examinados hoy? for doing a good deed Por hacer una buena obra to a man who is crippled? a un hombre que estaba lisiado. Okay. And we learned last week Y aprendimos that it la was, semana pasada that it was common que era algo común for the rich to do good deeds to the poor. para que los ricos hicieran algo bueno por los pobres. And if you attacked a rich person for doing a good deed, Y que si atacaban a una persona rica por hacer una buena obra, sometimes the people would even attack that person. a veces las personas atacarían a la persona que los estaba atacando a ellos. Okay. So the people would defend the rich person. Así que la gente defendería a la persona rica que hizo la buena obra. And it's not just rich people. Y no nada más es para las personas ricas. It could be a powerful person Podría ser una persona con mucho poder or a person with a lot of o influence una persona con mucha influencia that did something for somebody with less power. que hicieran algo por otra persona que tuviera menos poder. And that was highly valued in the society. Y esto era de mucho valor en la sociedad. Okay. So Peter, with brilliant speech, Así que Pedro, con un brillante discurso, the first thing he does lo primero que él hace is he puts the rulers in a position es que él pone a los líderes en una posición where they can't really critique Peter and they can't really attack Peter donde ellos en realidad no pueden atacar a Pedro without being in danger sin estar ellos en peligro from the people.
con las personas okay, from the population, from the city. de la ciudad. If they attacked Peter for doing a good deed, Si ellos hubieran atacado a Pedro por una buena obra, automatically automáticamente the people would take Peter's side. la gente de la ciudad hubieran tomado el lado de Pedro. So it was brilliant by him to do this. Así que fue algo brillante de Pedro al hacer esto. And in the Greek, Y en el griego, the style, the way he talked el estilo, la forma como él habló, was like a brilliant person with speeches. era como el de una persona que con un gran discurso. Okay. As a person very highly educated, Es como una persona con mucha educación. the way he plays with words La forma como él pone las palabras and he played with them, y como él juega con las palabras, especially the word of salvation. especialmente con la palabra de salvación. In verse 10, En el versículo 10, he says, by the name of Jesus, él dice, por el nombre de Jesús, this man is standing before you, saved. es que este hombre está parado. Like he is saved. He is standing before you. Él está saved. parado ante ustedes, salvo. Okay, that's the literal word he uses. Esa es la palabra literal que él usa. But some would translate it healed. Pero hay otros que lo traducen como sano Okay. en lugar de salvo. But then in verse 12, Pero luego en el versículo 12, he uses the same word, él usa la misma palabra, but now he begins to talk about salvation pero ahora él empieza a hablar de salvación universally. universal. Okay. So that explains why verse 13 is there. Así que esto explica la razón por la que el versículo 13 está aquí. The judges were very surprised Los jueces están muy sorprendidos because they realized porque se dan cuenta Peter didn't have formal education. que Pedro no tenía una educación formal, Neither did John. ni tampoco la tenía Juan. So they were not men of power Así que ellos no eran hombres de poder or position o de posición or education o de educación or class. o de clase. They didn't come from that. Ellos no venían de eso. And literally the word uneducated, Y literalmente la palabra educación, without education, uneducation, sin educación, in verse 13. que está en el versículo 13. Someone read that verse. ¿Alguien por favor lea ese versículo? Amén. Dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. The word literally in the Greek, La palabra literalmente en el griego we translate as idiots. la traducimos como idiotas. Now that's a good lesson in bad hermeneutics. Esta es una buena lección In bad en hermeneutics. una mala hermenéutica, Okay? Because the original word in the Greek porque la palabra original en el griego is idiote. es idiote. Now we get from that word Ahora nosotros obtenemos de esa palabra an idiot. un idiota. Okay? That's the word we get from that. Esa es la palabra que obtenemos. But that's not what it meant in the first century. Pero eso no era lo que significaba en el primer centenario. Okay? So just because we get a word from it today Así que nada más porque nosotros obtenemos esa palabra el día de hoy, doesn't mean that's what it meant in the no first quiere century. decir que eso es lo que quería decir en el primer centenario. So that's a good lesson in interpretation. Así que esta es una muy buena lección en la interpretación. And this is a very good example. Y este es un muy buen ejemplo. One of the most famous misinterpretations Una de las malinterpretaciones más famosas is in Romans, está en Romanos, where it says the gospel is the power of God. donde dice que el evangelio es el poder de Dios And the word is dunamis. y la palabra es
dunamis. And many preachers say Y muchos predicadores dicen that means the dynamite power of God. que esto quiere decir la dinamita de Dios y el poder de dinamita de Dios. Uh-huh. Okay. Because we get the word dynamite from dunamis. Porque nosotros obtenemos la palabra dinamita de la palabra en griego dunamis, Okay. That was the original word. que era la palabra original. But that doesn't make any sense. Pero esto no tiene ningún sentido. They didn't even have dynamite in the first century. Ellos ni siquiera tenían dinamita en el primer centenario. So the word dunamis means authority Así que la palabra dunamis significa autoridad or the power to bring something under your authority. o el poder de poder poner a alguien bajo tu autoridad. Okay. That was dunamis Esta es la palabra dunamis in the first century. en el primer centenario. It doesn't mean explosive, No quiere decir explosivo okay, or causing chaos and destruction, o causar un caos y una destrucción, because that's what dynamite is. porque eso es lo que es la dinamita, Blow things up, que explode things. explota cosas. Okay. The gospel doesn't explode things. El evangelio no explota cosas, It brings things under submission, sino que trae las cosas bajo sujeción, okay, under God's authority. bajo la autoridad de Dios. The gospel has the ability to do that. El evangelio tiene la habilidad de hacer esto, It has the power to do that. tiene el poder de hacer esto. Okay. It brings order out of chaos. Trae una orden Out de of la- the chaos. del caos. Okay. So the same mistake, Pone orden. the same mistake we can make here Y el mismo error podemos cometer aquí. if we read the Greek word idiota, Si leemos en el griego la palabra idiote, idiote okay, and think that this means they were calling them idiots. y pensamos que les estaban llamando idiotas, That's not what it meant at all. eso no es en realidad lo que significa aquí. Luke is probably using a play on words. Probablemente Lucas está usando una palabra Juego de figurativa. Okay. So, not a figurative word. Bueno, una palabra, Un un juego de con- palabras, Right. Or a contrast o un contraste between the scribes, entre los escribas, the Pharisees, los fariseos, the rulers, los líderes and the elders. y los ancianos. And here Peter Y aquí está Pedro and John, y Juan, fishermen. que son pescadores. Okay. And he is saying that these scribes and these educated people Y está diciendo que estos escribas, personas educadas, they realized se dan cuenta that Peter and John de que Pedro y Juan didn't have that kind of education no that they tienen had, ese tipo de educación que ellos sí tenían, but they were amazed pero estaban maravillados by Peter's speech. por el discurso de Pedro. Okay. So he said everything perfectly. Así que él sitió He todo, said everything perfectly. sitió todo perfectamente. His speech was perfect. Su discurso fue perfecto. Now we know why, Ahora nosotros sabemos el por qué, because that's the Holy Spirit. porque ese es el Espíritu Santo. And that's part of what we want to realize from this. Y esto es parte de lo que nos queremos dar cuenta en esto. How does this apply to us? ¿Cómo es que esto aplica a nosotros? What can we learn or teach from this? ¿Qué es lo que podemos aprender o enseñar de esto? Well, if anything, it tells us, at least it tells us, De at the menos. very least, De menos nos dice that God can take somebody with no education, que Dios puede tomar a alguien sin educación, somebody not very good with their words, alguien que no tenga buena palabrería and make them into something completely different y puede hacerlos en algo totalmente diferente, just by the power of the Spirit. nada más por el poder del Espíritu.
God can take ordinary people, Dios puede tomar personas ordinarias. and that's probably why Luke mentions in verse 13, Y quizá esa es la razón por la que Lucas menciona esto en el versículo 13. common men, Personas ordinarias, comunes. okay? And the educated people were amazed. Y la gente educada estaba maravillada. Not just that, No nada más eso, but it says they recognized sino que decía que ellos reconocían that they had been with Jesus. que ellos habían estado con Jesús. Now, a lot of preaching has come out of that. Ahora, muchas predicaciones han salido de allí, Right? ¿sí? How many of you guys have heard those? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esas? They realize Se dan cuenta by the power of the Spirit por el poder del Espíritu and by the way they spoke y por la forma como ellos hablaron that they had been with Jesus. que habían estado con Jesús. That if you're just with Jesus, Que si nada más estás con Jesús, he has an effect on you. Él tiene un efecto en ti. Now, that might be true, Ahora, esto puede ser verdad, but that's probably not what Luke is trying to point out here. pero probablemente eso no sea lo que Lucas está tratando de acentuar. Okay? That's not what he's trying to emphasize. No es lo que él está tratando de enfatizar. Okay? More than anything, Más que nada, it's a contrast es un contraste with earlier when Luke denied Jesus, donde and with Peter denied Jesus. con lo que anteriormente Pedro había negado a Jesús At the end of the book of Luke. en el final del libro de Lucas. And also the disciples Y también los discípulos, who were hiding before Pentecost. quienes estaban escondidos antes del Pentecostés. Luke wants to show a sharp contrast. Lucas A quiere strong contrast. enseñarles un contraste fuerte Between how the disciples were before, entre cómo es que antes estaban los discípulos, okay, before Pentecost, antes del Pentecostés, and now that they're filled with the Spirit, y ahora que ya están llenos del Espíritu. what a difference. ¿Qué diferencia? Because if it was just being around Jesus, Porque si nada más hubiera sido por el estar alrededor de Jesús, then why wasn't Peter this at the cross? porque es Why que, wasn't Peter like this? Pedro no se sentía así en la cruz Or right after the cross? o después de la cruz. And why were the apostles hiding Porque es que los apóstoles estaban escondidos in the upper room? en el cuarto de arriba. See, okay. Why did they not have this boldness? Porque es que ellos no tenían esta valentía. It's not just being around Jesus. No es nada más el andar con Jesús. And let me prove that point. Y déjenme comprobarles este punto. Satan stands before the face of God day and night. Satanás está ante la cara de Dios día y noche, Accusing the brethren. acusando a los hermanos. He is in the presence of God. Él está ante la presencia de Dios. And that doesn't change him any. Y eso no lo cambia a Right? Satanás. ¿Sí? So you ¿Cierto? know. Okay. So it's not just being around Jesus. Así que no es nada más el estar cerca de Jesús. Okay. It's not just being with Jesus. No es nada más el estar con Jesús. I think that oversimplifies it. Creo que esto los sobresimplifica. Okay. It's much more than that. Es mucho más que eso. Luke's point El punto de Lucas is when they became filled with the Holy Spirit es que cuando ellos fueron llenados del Espíritu Santo and God empowered them, y Dios les dio el poder, okay, then they were different. es entonces cuando ellos fueron diferentes. Not just different, No nada más diferentes, but so different sino que tan diferentes that there was no explanation. que no había ninguna explicación. How did these uneducated men, ¿Cómo es que estos hombres sin educación, formal education, sin educación formal, okay, without formal education, how did they cómo es que ellos
do a speech hacían un discurso like the greatest of the philosophers. como los más grandes filósofos. They used styles from Socrates Ellos usaron estilos Sócrates and Aristotle. y de Aristóteles. They used rhetoric, Usaron a retórico, that style of talking ese estilo de esa forma de hablar that was perfect. que era perfecta. And people who study these styles of writing, Y la gente que estudiaba este tipo de escritos, they give credit to Luke. ellos le dieron crédito a Lucas. But Luke is just recording what Peter said. Pero Lucas nada más estaba escribiendo lo que dijo Pedro. If Peter was just talking normal, Si Pedro nada más hubiera estado hablando but normalmente, Luke makes him sound very eloquent and pero very educated, Lucas lo estuviera tratando de a que él sonara elocuentemente, that doesn't explain why the Pharisees and the scribes esto no explica el por qué los fariseos y los escribas were amazed estaban maravillados that they were uneducated. de que estos hombres eran sin educación y estaban hablando elocuentemente. Okay? So, for people who say that Luke is probably adding to it Así que para la gente que dice que Lucas estaba añadiendo or putting it in his own words, o que lo estaba poniendo en sus propias palabras, that doesn't explain the response of the leaders. esto no explica la respuesta de los líderes. They very clearly saw Ellos claramente vieron that Peter que Pedro was very bold, era muy valiente okay, and spoke very well, y que habló bien and they were amazed y que estaban maravillados because he had no education. porque ellos no tenían educación. So it's kind of like Jesus at 12 years old. Así que es algo como Jesús cuando él tenía 12 años, He's asking questions to the rabbis que él les estaba haciendo preguntas a los rabís that amazed them que los mantenía maravillados, because they said, porque ellos decían, how can this boy of 12 years old ¿cómo es que este niño de 12 años understand more than most of us? entiende más que muchos de nosotros? That's because they didn't realize Es porque ellos no se daban cuenta that little boy que ese pequeño niño was older than all of them, era más mayor que todos ellos, more ancient. más anciano. Let's see. So that would be the same idea here. Esto sería la misma idea aquí. And Luke makes these comparisons Y Lucas hace estas comparaciones throughout all of the book of a Acts. través de todo el libro de los Hechos. Luke is now speaking. Peter is now speaking Pedro ahora está hablando in the power of the Holy Spirit, va en el poder del Espíritu Santo, the things that Jesus taught him. las cosas que Jesús les enseñó. And that's exactly what Jesus promised. Y eso es exactamente lo que prometió Jesús. That don't worry about what to say. Cuando les dijo, no se preocupen, ¿qué es lo que van a decir? The Holy Spirit, El Espíritu Santo, when he comes, cuando Él venga, he will give you the words to say. Él les dará las palabras que tienen que decir. And he will tell you Y Él les dirá a and ustedes remind y you les recordarán of the things that you have learned. de las cosas que han aprendido. Okay? So now obviously the wording was probably the Holy Spirit. Así que obviamente las palabras eran del Espíritu Santo. Okay? And Luke emphasizes that. Y Lucas enfatiza eso. Okay. What? Oh, yeah. So this is a good time to talk about that verse. Este es un buen tiempo de hablar sobre este versículo. Many people think, Muchas personas creen, especially based on this verse, especialmente basado en este versículo, mixed with what Jesus said, mixto con lo que dijo Jesús, is that we shouldn't study. es que no debemos de estudiar, We just need the Holy Spirit. que nada más necesitamos al Espíritu Santo. How many of you guys have heard that? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Amén. Okay. There's two. Todos?
3. 3. Yep. From Lisa. Y Tom. Me encanta ese nombre. Tom. Yep. Okay. So, Nina, ¿y nunca escuché este? Yep. Okay. ¿Me escuchas, Roberto? Sí, Sí. ahorita sí. Sí, sí he escuchado esa frase. Okay. So, we need to take a look at what Jesus really told them. Tenemos que mirar lo que en realidad Jesús les dijo. Okay. He told them, Él les dijo, and this is back in John, y esto está en Juan, chapters, I think 12 through 14, somewhere creo around que there, están alrededor de los capítulos 12 al 14, when he talks about the Holy Spirit. cuando habla sobre el Espíritu Santo. He says, Él dijo, when you go before kings, cuando vayan ante los reyes, don't worry about what you will say. no se preocupen por lo que tengan que decir. I will give you the words. Yo les daré las palabras. Now, we notice when Peter and them had to go before kings Notamos que cuando Pedro and the rest, y el resto, when they went before these cuando governors, fueron ante estos gobernadores, they didn't come out with brilliant apologetics ellos no llegaron con una brillante apologética or things that they had never heard before. o cosas que ellos nunca habían escuchado anteriormente. Because Jesus also said, Porque Jesús también dijo, the Spirit will bring back into your remembrance el Espíritu les regresará, les llevará a recordar the things that I have told you. las cosas que yo les he dicho. He also says, También dijo, when the Holy Spirit comes, cuando venga el Espíritu Santo, he will speak of me. Él hablará de mí. Okay? So, but bringing back into your remembrance, Pero trayéndoles a su in memoria, memoria, okay, that has the idea esto tiene la idea that it's things they already learned. que son cosas que ellos ya habían aprendido. We have to remember, Tenemos que recordar, they had 3.5 years ellos tenían 3 años y medio of the best seminary del mejor seminario, with the best teacher, con el mejor maestro, with the highest credentials, con las más altas credenciales, okay? The creator of wisdom himself, el creador de la Sabiduría. de la sabiduría mismo. that was their professor. Ese era su profesor de ellos. 24 hours a day, 24 horas al día, 7 days a week, 7 días a la semana, for 3.5 years. por 3 años y medio. Okay? That's a lot of study. Este es mucho estudio. That's a lot of information. Esta es mucha información. And they didn't just learn what he taught them. Y no nomás aprendieron lo que él les enseñó, They were mentored by him personally. sino que ellos fueron mentoreados por Jesús mismo. They had the best mentor, Ellos tuvieron el mejor mentor, the best example, el mejor ejemplo, the best pastor, el mejor pastor, the best professor el mejor profesor at the best university en la mejor universidad. before Antes Jesus ever sent them que Jesús los mandara to do this ministry. a hacer este ministerio. That was their time of preparation. Ese fue su tiempo de preparación. Okay, so for anybody who says, Así que para cualquier persona que diga, you just need the Holy Spirit, nada más necesitas al Espíritu Santo, he'll tell you what to say. Él te dirá qué hacer. I don't think they can find that in the Bible, Yo no creo que eso se pueda encontrar en la Biblia, not in context. no dentro de su contexto. Okay. So that was a good one to bring up. Gracias. Mi esposa trae en memoria esta cosa. Y no soy el Espíritu Santo. Y no fue el Espíritu Santo, es muchos años de preparación de ella también, ¿ok?
That was my wife that brought that up, and that's not just the Holy Spirit gave it to her. That was years of preparation. So the idea that they recognized Así que la idea de que ellos reconocieron that they had been with Jesus. que habían estado con Jesús. Verse 14, El versículo 14 it says, but dice, pero seeing the man who was healed, seeing the man who was viendo healed, al hombre que estaba sanado, standing beside them, parado a su lado, they had nothing to say in opposition. no tuvieron nada que decir en oposición. Okay, en su contra, right? Against En him. oposición. Okay, so notice it starts with but. Así que noten que empieza con pero. That means Eso quiere decir they recognized que reconocieron these were disciples of Jesus. que estos eran discípulos de Jesús. Now, why did Luke say that? Ahora, ¿por qué es que Lucas dice eso? Probably because the leaders realized Probablemente porque los líderes reconocieron that if these were disciples of Jesus, que si estos eran discípulos de Jesús, they might be able to do with them, quizá pudieran hacer con ellos, with Rome, con Roma, the same thing they did with Jesus. la misma cosa que habían hecho con Jesús. They realized Se dieron cuenta that they could probably charge them with the same crime. que probablemente podían acusarlos con la misma cosa que Mismos cargos. los mismos cargos que le hicieron a Jesús. Okay. But Pero the man was standing beside them, el hombre estaba parado a su lado de ellos, healed, sanado. so they had nothing to say. Así que no tenían nada que decir. Peter had completely shut them up Pedro completamente los cayó by the power of the Holy Spirit. por el poder del Espíritu Santo. So when they told them to leave, Así que cuando le dijeron que se fueran, they talked with each other hablaron entre ellos and they said, what can we do with them? y dijeron, ¿qué podemos hacer con ellos? Somebody leave. Alguien salió. Nina, Noé. Ramón se fue. Ok. Falta asistencia. Este no cuenta para asistencia, Ramón. He'll probably come back. Okay. So, read verse 16 and 17. Lean el versículo 16 y 17, por favor. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hechas por ellos. Todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar, dice. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. So, how does Peter and John respond to that? Así que, ¿cómo es que Pedro y Juan respondieron a esto? Another brilliant response. Con otra brillante respuesta. It's one of those Jesus traps. Es una de las cosas, de las Trampas. trampas de Jesús. He says, so should we listen to you or should we listen to God? Ellos contestaron, así que ¿debemos de hacer caso a ustedes o a Dios? Because we have to say Porque tenemos que decir what we have seen and heard. lo que hemos visto Y escuchar. y escuchado. Now that's a play on the law. Esta es Un juego. Es un juego a la ley. Okay? They're using the law to their advantage here. Están usando la ley a su ventaja aquí. Because according to the law, Porque de acuerdo a la ley, if you were a witness of something, si tú eras un testigo de algo, you were obligated to tell the truth. estabas obligado a decir la verdad. You cannot lie about it. No podías mentir al respecto. And if anybody asks you, Y si alguien te preguntaba,
you have to answer them honestly. Tenías que responderles honestamente. So what they were telling the religious leaders Así que lo que los líderes religiosos estaban diciendo, is, are you telling us to break the law of Moses? así los Are you líderes, what they were telling the leaders lo que Pedro y Juan les estaban diciendo a los líderes is, es, are you telling us to break the law of Moses ¿nos estás diciendo que quebrantemos la ley de Moisés and not speak the truth y que no hablemos la verdad about what we have witnessed? sobre lo que hemos testificado? Brilliant answer. Una respuesta brillante. So verse 21, Así que en el versículo 21, they threatened them more, ellos lo amenazaron más, but they let them go pero lo soltaron because they found no way to punish them. porque no hallaron ningún modo de castigarles. Okay. Now, part of this Ahora, parte de esto brings up a very good point, trae un buen punto, something that we need to talk about. algo del que nosotros tenemos que hablar. When is it appropriate to break the law? ¿Cuándo es que es apropiado el quebrantar la ley? Any ideas? ¿Tienen alguna idea ustedes? Pues no sé si sea el caso, hermano, cuando a mí me tocó ir al hospital, aquí al Hospital General, a compartir y a llevar la palabra. Y nos dijeron que si no nos retirábamos, iba a ir la policía a retirarnos. Entonces lo que nosotros hicimos era que estábamos compartiendo la palabra de Dios, no el alimento. Entonces lo que hicimos es, ya no hablamos, sino que dimos la comida y metimos folletos. Entonces así repartimos. Y cuando les dábamos, les decían, si gustan que oremos por algún familiar, denos un nombre y ya oramos por ellos. Entonces, digamos que medio quebrantamos la ley, pero obedecimos a Dios. No sé si sea un buen ejemplo. That's one good example. Es See, un buen ejemplo. but in truth, you're not breaking the law Pero en realidad no estabas quebrantando la ley, because the law gives you freedom of speech. porque la ley te da libertad para hablar Okay. en México. So, Bueno, Roberto, aquí en los comentarios del libro hay que dice que lo que han visto y oído, dice, ¿no? Las obras y palabras de Jesús eran un mensaje digno de ser proclamado por todo el mundo, dice. La combinación de su lealtad a Dios y la naturaleza del mensaje constituye una persuasiva razón para desobedecer el mandamiento del Sanedrín. Es como la cuestión de la desobediencia civil es un tema importante en nuestros días y hablaremos de ello en el comentario siguiente. Dice, no, pero dice que la lealtad y la naturaleza del mensaje que constituye constituye una persuasiva razón para desobedecer el mandamiento del Sanedrín, dice. see, but the commandment of the Sanhedrin, El mandato de los sanadrines, okay, that was actually contrary to their own law, esto era contrario para su propia ley, because the law of Moses said, porque la ley de Moisés dice, you are to speak the truth if you've witnessed something. tienes que hablar la verdad si es que testificas algo. Okay. The Sanhedrin told them, do not say anything about it. Y el sanadrín le decía, no hables nada Okay. de esto. So that would be against the law, Esto sería en contra de la ley. to not say what you have heard, El no decir nada de lo que habías escuchado, especially since there's a ton of verses in the Old Testament especialmente cuando hay montones de versículos en el Antiguo Testamento that says the purpose of Israel que dice que el propósito de Israel was to proclaim the works of God. era de proclamar las obras de Dios. And this miracle obviously was of God. Y este milagro obviamente era de Dios.
Satan wouldn't heal a person. Satanás no sanaría a una persona. All the Jews agreed with that. Todos los judíos estarían de acuerdo con esto. If a person was healed like this, Si una persona era sanada así como esta, and it says at the end of the chapter, y dice al final del capítulo, this man was 40 years old este hombre tenía 40 años and he had never walked. y nunca había caminado. Nothing like this had ever been done. Nada como esto había sido hecho. It was like Jesus healing the man Era como Jesús sanando a este hombre, that could not see que cuando sanó al hombre que no podía ver since his birth. desde que nació. Okay? No miracle like that had ever been done. Tampoco había existido un milagro como ese anteriormente. Okay? That's a person genetically not capable of seeing. Esta es una persona que genéticamente no tenía la capacidad para ver. You realize what God had to do to make that man see. ¿Te das cuenta lo que Dios tuvo que hacer para que ese hombre viera? He had to fix his genes. Él tuvo que arreglar la genética de él In every cell in the man's body. en cada célula del cuerpo de ese hombre. Or it would just not function again in a couple days. O si no, no hubiera funcionado en unos cuantos días después. That's amazing to think about medically. Esto es algo maravilloso de pensarlo simplemente médicamente. If this man couldn't walk, Si este hombre no podía caminar, that means it was genetic. quería decir que era genético. And if he still had bad genes Y si aún así tenía malos genes and God just fixed the muscles, y Dios nada más hubiera arreglado los músculos, eventually the bad genes eventualmente los malos genes would make the muscle bad again. hubieran hecho a ese músculo mal funcionar nuevamente. So God had to fix every gene in his body. Así que Dios tuvo que arreglar todo gene de su cuerpo. So now they didn't understand that detail, Ahora ellos no entendían esos detalles, but every Jew was in agreement. pero todos los judíos estaban de acuerdo Healings like that, que sanaciones de esa forma, by mentioning Yahweh, nada más al mencionar a Yahweh, okay, the God of Israel, el Dios de Israel, and the healing happened. y que haya sucedido Sanación. la sanación. And remember, the name of Jesus Recuerden, el nombre de Jesús means significa God is salvation Dios es salvación in Hebrew. en hebreo. Yahweh, Yahweh, Shua, Shua, Yeshua. Yahshua. That means God is salvation. Esto quiere decir Dios es salvación. So in the name of Yahweh, Así que en el nombre de Yahweh, who is our quien salvation, es nuestra salvación, which translates into the word lo que es traducido a la palabra Yeshua, Yahshua. in that name, En ese nombre, this man has been healed. este hombre ha sido sanado. They had nothing they could do. Ellos no tienen nada que hacer. There's nothing they could say, No hay nada que puedan decir okay? To say it was from Satan, para decir que haya sido de Satanás, de parte de Satanás. they would get stoned. Ellos hubieran sido apedreados. And they knew that, Y sabían esto, okay? So, but they found no way to punish them. pero no encontraron forma de So castigarles. back to what we're talking about with civil disobedience. Así que regresemos a donde estábamos hablando sobre la desobediencia civil. When is it appropriate to disobey the law? ¿Cuándo es que es apropiado el desobedecer la ley? When the law Cuando la ley would make you disobey God. te haga desobedecer a Dios. Very simple, Muy sencillo. okay? If you support a law Si apoyas una ley that is contrary to God, que es contraria a Dios,
and if you submit to a law y si te sujetas a una ley that is contrary to what God says que es contraria a lo que Dios dice and what God says to do, y lo que Dios dice que hay que hacer, then you're disobeying God. entonces estás desobedeciendo a Dios. Okay? That is the definition of sin. Esa es la definición del pecado. And that's why most scholars agree, Y por eso es que la mayoría de los escolásticos están de acuerdo, especially the ones that talk about ethics. especialmente aquellos que hablan sobre las éticas, Okay? Christian ethics éticas cristianas. means Significa that when obeying a law que el obedecer una ley or respecting a law o respetar una ley, causes us to sin, si causa el que nosotros pequemos, then we must disobey the law. entonces debemos de desobedecer la ley. But something we notice here with Peter, Pero hay algo que notamos aquí con Pedro. they found no reason to punish them. Ellos no encontraron razón para castigarles. Okay. Now, here's the big difference between Peter and John Aquí está la gran diferencia entre Pedro y Juan. and the way many Christians Y la disobey the law. Como muchos cristianos desobedecen la ley. Now, Peter wasn't arrogant. Ahora, Pedro no estaba siendo arrogante. He wasn't rebellious. Él no estaba siendo rebelde. He argued his point. Él argumentó su punto. He made it very clear Lo hizo muy claro. why he could not obey their command. Porque es que ellos no podían obedecer el mandato de los De los Sanedrín. sanadrines. Okay. He made it very clear. Lo hizo muy claro. We don't see him fighting back. No vemos que él haya estado peleando en contra de ellos. He's not resisting them. Él no está resistiéndose a ellos. When he was arrested, Cuando él fue arrestado, he went to jail. él fue a la cárcel, He waited esperó until he got the opportunity to talk. hasta que tuvo la oportunidad de hablar. And when they asked him, Y cuando le preguntaron, he answered them él les respondió clearly, claramente, brilliantly, brillantemente and directly, y directamente, but with respect for their authority. pero con respecto a la autoridad de ellos. He didn't say, Él no dijo, I'm not going to listen to you. yo no voy a escucharles. You have no right to tell me what to do. Ustedes no tienen derecho de decirme a mí qué hacer. I'm obeying God. Yo estoy obedeciendo a Dios. Now, I've seen a lot of videos Ahora yo he visto muchos videos of Christians de cristianos rebelling against the law rebelándose contra de la autoridad, de la ley, okay? But doing in a way pero haciéndolo de una forma that gave the authorities que da a las autoridades the ability to punish them. la habilidad de castigarlos. They were disrespectful, Eran Sin sin respeto, okay? They were arrogant. eran arrogantes, They even got physical sometimes. a veces hasta físicamente. They refused to be taken to jail. Estaban Rechazando. rechazando el querer ir a la cárcel. Okay? They would fight against it, Estaban peleando en contra, scream at the top of their lungs, gritando, you have no right to do this to me. no tienes el derecho de hacerme esto. Okay? And claim to do this in the name of God. Y diciendo lo que lo estaban haciendo en el nombre de Jesús, de Dios. Okay? So, and they even protested Y aún protestando about being in jail. sobre estar en la cárcel, sobre el estar en la cárcel. Now, that's very different than Peter and John. Ahora, esto es muy diferente de lo de Pedro y Juan. The next time in chapter 5, La siguiente vez, en el capítulo 5, when we see them thrown in jail again, cuando los vemos que los vuelven a encarcelar and this time they're beaten, y esta vez son golpeados, what was their response? ¿cuál fue su respuesta? You don't have the right to beat me.
no tienen el derecho de golpearme. That's not what they said. Eso no fue lo que ellos dijeron. It says they praised God, Dijeron que alabaron a Dios that they were worthy to suffer like Christ. y que eran dignos de sufrir como Cristo. Mhm. That was their response. Esa fue su respuesta. The fact that the Sanhedrin El hecho de que los sanadrines had nothing to hold them on no tenían nada to keep them in jail para mantenerlos encarcelados or to punish them o para castigarlos, means that Peter and John significa que Pedro y Juan submitted to their authority se sujetaron a su autoridad without obeying what they told them. sin obedecer lo que ellos les decían. That's exactly what Jesus did. Y esto es exactamente lo que hizo Jesús. He didn't argue against the authority of Pilate. Él no argumentó sobre la autoridad de Pilato Okay, or the Jews. o de los judíos. He didn't fight against that. Él no peleó en contra de eso. They had the authority, Ellos tenían la autoridad, whether they were abusing it or not. aunque la abusaran o no. They did have the authority. Ellos sí tenían la autoridad. And even Jesus respected that position. Y aún Jesús respetó esa posición. But when he was told to do something Pero cuando se le dijo que hiciera algo that was contrary to what he had been told by God to do, que era lo contrario de lo que Dios le había dicho a él que hiciera, for example, the prophecy, por ejemplo, la profecía, he would not open his mouth él no abría su boca and not cry out. y no declaraba. Okay. When he said he would not protest one bit. Cuando él dijo que él no protestaba, cuando dice que no protestaba ni tantito, Jesus knew Jesús sabía that was the will of the Father. que esa era la voluntad de Dios. So when they insisted, Así que cuando insistieron, answer me, respóndeme, he didn't answer them a bit. él no les respondió. Okay. When he was told to defend himself, Cuando se le dijo que se defendiera a sí mismo, he didn't even respond él ni siquiera respondió, because there was nothing to defend. porque no había nada que defender. Okay. He did nothing wrong. Él no hizo nada malo, So there was no reason to defend himself. así que no había razón para defenderse. He just simply said, Simplemente dijo, for this reason I've come into this world, por estas razones que he venido al mundo, to be made a sacrifice for sins. para hacer un sacrificio por los pecados. That's why I'm here. Por eso es que estoy aquí. When Pilate said, Cuando Pilato dijo, don't you know that I have the authority to take your life que no sabes que yo tengo la autoridad de matarte or to set you free? o de liberarte, Why aren't you listening to me? porque es que no me estás haciendo caso. He said, because it's not your authority, because you would not have that authority Jesús le respondió, porque no tuvieras esa autoridad unless it was given to you from my a Father. menos que Dios te lo hubiera, que Dios mi Padre te lo hubiera dado. So he recognized his authority. Así que Jesús reconoció la autoridad de Pilato. Okay. He even said, Aún él mismo the dijo, authority you have la autoridad que tú tienes has been given to you by God. se te ha dado por Dios. The question is, La pregunta es, what are you going to do with it? ¿qué es lo que tú vas a hacer con ella? So it's something we should keep in mind Así que es algo que debemos de mantener en mente at our jobs en nuestros trabajos, when we are told cuando se nos dice that in our free time, que en nuestro tiempo libre, okay, where everybody else is allowed to talk about any topic, cuando todos los demás tienen la oportunidad de hablar de cualquier otro tema and our bosses say, y nuestro jefe dice you can't talk about Jesus. que no podemos hablar sobre Jesús. That's the definition of religious discrimination. Esa es la definición de discriminación de religión.
Okay. But how we respond Pero como nosotros respondemos, should not be to defend ourselves. no debe de ser para defendernos a nosotros mismos Okay. Or to be arrogant, o para ser arrogantes okay, or disrespectful. o Sin respeto. no darles el respeto Okay. Or to rebel against their authority. o para rebelarnos en contra de su autoridad. If they have authority in that job, Si ellos tienen autoridad en ese trabajo, it was given to them by God. es porque les fue dada por Dios. Okay. And we should respect that authority. Y debemos de respetar esa autoridad, But that doesn't mean pero eso no quiere decir that we have to listen to them que tenemos que escucharles and obey them in that sense. y obedecerles en ese sentido. But we should do it in a way Pero debemos de hacerlos de una forma that is respectful, que sea respetuosa, okay, to the point, al punto, okay, without the attitude, sin sin actitud okay, or arrogance, o arrogancia. okay, because that's what we see here in Acts. Porque eso es lo que vemos aquí en Hechos. And when there's a law Y cuando hay una ley that is passed, que ha sido pasada, but that law pero que esa ley is contrary to God's law, es contraria a la ley de Dios, we don't have to obey it, no tenemos que obedecerla, but we do have to submit to the consequences, pero sí tenemos que sujetarnos a las consecuencias que traiga, because that is the right of the authority. porque ese es el derecho de la autoridad. Okay, if there's consequences Si hay consecuencias for obeying what God says por obedecer lo que Dios dijo and not what man says, y no por lo que los hombres dijeron, if there's consequences for that, si hay consecuencias por esto, then we should do like Peter entonces debemos de hacer lo que hizo Pedro and John y Juan and Jesus y Jesús and praise God y alabar a Dios that we're worthy de que seamos dignos to suffer de consequences sufrir consecuencias for our obedience. por nuestra obediencia. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. It's an opportunity to be a witness. Es una oportunidad de ser testigos. Okay. Submission does not mean obedience. La sujeción no significa Obedience. obediencia, It means respect for their position. sino que quiere decir respeto a la posición. Okay. We are submit to one to another. Nos sujetamos los unos a los I'm otros. gonna keep that thing. See, okay, I'm gonna stop there. I don't want to steal your thing because the people from our church. That's fine. The Nina. Alicia has a teaching on that soon, so Nina gets to hear that one. So we're at 9:00, so se acabó la fiesta. Okay. So next week we're just gonna finish with chapter 5. La siguiente semana nada más vamos a terminar el capítulo 5 Okay, and then we're gonna move on. y luego vamos a seguir más adelante. Okay, so for those of you who haven't read the commentary Así que para aquellos que no hayan leído el comentario, el Through- libro through chapter 5, hasta el capítulo 5, read it. léanlo. Lisa, do you have the book yet? No? Buy it. It's cheap on Kindle. It's like $8. It's an electronic book. You can buy it on Kindle through Amazon. Okay? It is a great book. You don't have to buy the big one that I'm teaching out of. That thing's expensive. That's $200. Okay? So I'm paying that in portions, one volume of $50 each time. So like every couple of months, I'll do another $50 and get the next volume. Y cada 2 meses yo puedo comprar. Mi libro es $200. So, pero ese es el libro que yo uso para enseñar. Okay? Pero esos libros es menos de $10. Es barato. So, buy it. Si vale la pena. Right, Noé? ¿Vale la pena? Daniel? Okay. So, hermanos, nos vemos. Y Lisa, you want to try and pray in Spanish? Oh yeah, your audio is going in and out. So I'm going to give you that. I'll give you that break. Your audio is going in and out. Okay. Nina,
Quiero Yes, orar para terminar la clase. ¿Quién, yo? Sí, si Te quiere. damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber estado juntos, Padre. Te damos gracias por la sabiduría, la paciencia de Alicia y Roberto. Te pedimos, Señor, que cuides nuestro corazón de guardar estas enseñanzas, estas palabras, lo que ellos nos están pidiendo que tengamos en mente, Padre. Y Señor, cada día abrir nuestro corazón y nuestra mente a ser más guardados. Te pido bendiciones especiales para cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes online, Señor, para Alicia y Roberto.